Alumnos, alumnas del primer año, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Yo, como siempre, controlando la asistencia de mis alumnos y mis alumnas. Siempre vigilando si están cumpliendo con algunos valores, sí o no. Como por ejemplo, si son responsables en el desarrollo de sus actividades, como por ejemplo, si son puntuales elevando la respuesta a las actividades, como por ejemplo, si son solidarios con el resto de sus compañeras o compañeros cuando hay alguna duda, porque algunos alumnos tienen siempre algunas dudas. Y yo alguna vez les dije a ustedes que es bueno dudar, porque no vamos a estar convencidos de que el 100% de las acciones que realizamos son verdaderas. Han habido algunos filósofos en Grecia, por ejemplo, que dudaban acerca de una acción o de un hecho. Y decían ellos, es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos de que todas las cosas, las acciones que realizamos serían verdaderas. ¿Sí? Entonces, para concluir, practiquemos los valores. Los valores tenemos que practicar todos y cada uno de nosotros, empezando por la casa, por la familia, en el colegio, en la comunidad, en la región, a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo les decía a ustedes, el practicar los valores es una obligación, es un deber, ¿sí? Y eso está en nuestra Constitución Política del Perú. Nosotros tenemos 12 constituciones y con la de 1993 son 13 constituciones que el Perú tiene. ¿Sí? Y estamos trabajando con la más reciente constitución. El resto ya quedará para la historia, pues. En segundo lugar, quiero decirles de que ya estamos trabajando con todas las competencias y las capacidades. Y tan solamente me falta una o dos capacidades para terminar con toda la recomendación que la dirección me hizo llegar. ¿Cuáles son las competencias, profesor, que usted tiene que trabajar durante el año y cuáles son las capacidades? Yo siempre cumpliendo religiosamente. Luego, les felicito porque aquí hay un número de alumnos y alumnas que son bien cumplidos y responsables. Muy cumplidos. Aquí estoy chequeando en la relación de alumnos que tengo. Hay muy buenos alumnos, muy buenas alumnas que cumplen religiosamente, elevando o subiendo sus trabajos. Y eso vale. Si desde ahora ustedes van a adquirir el hábito de la responsabilidad y la puntualidad, mañana más tarde van a ser buenos profesionales, responsables y puntuales.
Eso yo les digo por experiencia. Cuando voy a hacer o cuando iba a hacer algunas gestiones a alguna institución donde trabajaba, me decían, venga usted a las 10 de la mañana, profesor. Y yo tenía que estar 5 minutos antes de las 10 de la mañana. ¿Sí? Me decían, venga usted a las 3 de la tarde, profesor. Tenía que estar 5 minutos antes de las 3 de la tarde. Yo hace tiempo que me he olvidado eso de la hora peruana. Venga usted a las 12 y después agarra el personal y dice, hora peruana, la 1. Venga usted a las 5 de la tarde, hora peruana, las 6. Así no es, pues. Así no tiene que ser. Tiene que ser puntual. Te dicen a las 9 de la mañana, tienes que estar 5 para las 9. 5 o 10 minutos antes de la hora que te han citado o que te han mencionado las personas con quien tienes que dialogar. Ustedes tienen que acostumbrarse desde hoy, desde el primer año. Ya le dije inclusive, elaboren su FODA, elaboren su FODA. ¿Sí? Enciérrense en su cuartito y empiecen a reflexionar, a pensar y elaboren su FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Y cuáles son tus peligros? Amenazas, ¿sí? Todas esas cositas lo tienen que manejar ustedes. Después que ya han elaborado su FODA, elaboren pues su proyecto de vida. El proyecto de vida viene a ser un conjunto de acciones que tienes que desarrollar tú a largo, mediano o corto plazo. Tú tienes que desarrollar tu proyecto de vida. Poco a poco vas desarrollando lo que has planificado, lo vas desarrollando poco a poco. Y después lo vas evaluando, lo vas midiendo el avance de tu proyecto de vida. Eso es importante, mis queridos alumnos y alumnas del primer año de educación secundaria. Eso seguramente que lo vamos a hablar más tarde. O su profesor o su profesora en primaria les ha hablado seguro pues sobre el FODA, sobre el proyecto de vida, sobre otro. Hay cualquier cantidad de proyectos. Cualquier cantidad de proyectos. No solamente, ahora, por ejemplo, las instituciones del Estado elaboran proyectos para desarrollar sus actividades, sus trabajos. La construcción de una carretera, por ejemplo, tienen que elaborar un proyecto y en ese proyecto tiene que decir la fecha, cuándo se empieza y cuándo se termina. Por eso hablo de largo, mediano y corto plazo. Y ustedes también pueden elaborar su proyecto de vida. Estoy en primer año de secundaria, se preguntan ustedes. El próximo año segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Qué actividades tienes que ir desarrollando en cada uno de las fechas? En cada una de las actividades. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Planificar los exámenes, las clases que vas a recibir, los exámenes, las exposiciones, ¿sí? Las intervenciones orales, las pruebas escritas, todo eso tiene que estar planificado quincenal, mensual, semanal, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que elaborar un proyecto, ¿sí? A eso es lo que se llama proyecto de vida. En la clase pasada
mis queridos alumnos y alumnas, hemos hablado o les he hablado sobre el proyecto, digamos, sobre los derechos de los niños y de los adolescentes. Aquí dice bien claro en este documento que se llama Código de los Niños y Adolescentes. Dice bien claro y le di lectura. En el artículo primero se consideran niños y se considera niño a todo ser humano, desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Son niños desde el momento de la concepción hasta los 12 años de edad. Y adolescentes desde los 12 años de edad hasta los 18 años de edad. ¿Está claro? Aquí dice taxativamente en este código, bien claro. Y dentro de esa adolescencia y la niñez, la adolescencia es la etapa más difícil del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene problemas de carácter social, tiene problemas de carácter sentimental, tiene problemas de carácter económico, tiene problemas de carácter cultural, tiene problemas de carácter en todos los campos de la actividad humana, tiene problemas de carácter psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchos psicólogos coinciden y dicen adolescente. Su mismo nombre lo indica, porque adolece de muchos problemas. Y el problema más fuerte es el aspecto económico, el aspecto sentimental y amoroso en la adolescencia. Ahí está. Eso es lo que había conversado en la clase anterior. Y no me van a decir que no. Ahora, en esta clase, mis queridos alumnos y alumnas del primer año, anoten en su cuadernito. Vamos a hablar sobre la protección de los derechos de los niños y niñas. Protección de los derechos de los niños y de las niñas. No solamente a nivel local, ni tampoco a nivel regional o nacional, sino a nivel mundial, a nivel universal. Y para esto tenemos que basarnos ¿en qué? En la Organización de los Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es una institución a nivel universal, ¿sí? Que tiene bajo su aspecto de coordinación a más de 85 países forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Países con ideologías liberales, democráticos, están inscritos en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y esto, lo que voy a hablar, lo que voy a tratar, también forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque hay un área exclusivamente para ver sobre estas situaciones, ¿sí?
en vista de que tantos niños y tantas niñas han sido maltratados desde el aspecto físico, moral, ético, etcétera, etcétera, alguien ha tenido que preocuparse para decir de que esto no va más, esto ya no tiene que terminar, esto ya no puede seguir así. Alguien, alguna institución estatal o particular ha tenido que interesarse por hacer que termine esta situación. Entonces, ustedes, niños y niñas, están protegidos por normas, por códigos, por leyes, están protegidos. Y nosotros tenemos que poner en práctica eso desde la familia, desde la familia, desde la familia, las autoridades locales, las autoridades regionales, las autoridades provinciales, las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver. El tema es entonces la protección de los derechos de los niños y de las niñas. Protección de ustedes, hombres y mujeres. Después de la firma de la convención, aquí les voy a dar lectura el artículo 7º, que dice obligatoriedad de la ejecución. Es deber del Estado, de la familia, de las instituciones públicas y privadas y de las organizaciones de base, miren, cuántas instituciones hace mención. Es deber, repito, presten atención mis queridos alumnos y alumnas, estamos en la protección de los derechos del niño y de las niñas. Es deber del Estado, de la familia, papá, mamá, la casa, es deber de la familia, es deber de las instituciones públicas, ministerios, por ejemplo, y de las instituciones privadas, por ejemplo, Paramonga, la fábrica azucarera, y las organizaciones de base o de planta, velar por la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidas en el presente código y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso, y en el Código y en la Convención de los Derechos del Niño que firmaron muchos países para cumplir taxativo ético. En la Convención. Por eso aquí dice lo siguiente. Después de la firma de la Convención, después de haber firmado muchos países allí en la Convención sobre los derechos del niño y adolescente, se crearon muchos organismos internacionales. Porque ya estaban comprometidos pues al firmar en la convención. Se crean muchos organismos internacionales, como por ejemplo la UNICEF. UNICEF. Ese es un organismo internacional que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Es un área de la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, UNICEF, ¿sí? Que significa Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Eso significa la UNICEF. Luego tenemos otro organismo, la Save the Children. Save the Children. Está en inglés esto, ¿sí? Y otro organismo que se denomina Aldeas Infantiles, SOS, Aldeas Infantiles. Ya escribieron los tres organismos. Repito, primer organismo, la UNICEF, para la protección de los niños y de las niñas. Segundo organismo, la Save the Children. Y tercer organismo, aldeas infantiles. Las aldeas infantiles. Tres organismos a nivel internacional para ver sobre el cuidado, la protección y los derechos del niño y de la niña. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, ¿ya? La UNICEF. ¿Qué diablos viene a ser la UNICEF? UNICEF viene a ser Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Así se llama, UNICEF. Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué viene a ser? Es una organización, es una institución organizada que actúa dentro del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Está dentro del organigrama de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede, su oficina principal. ¿Dónde diablo tiene? En Nueva York, Estados Unidos. Allí tiene su oficina principal, la UNICEF. Desarrolla sus actividades a nivel regional y a nivel universal. Sus actividades desde allá de Estados Unidos, desarrolla sus actividades a nivel regional y a nivel universal. ¿Saben ustedes cuántas oficinas tiene a nivel mundial? 210 oficinas. ¿Para qué? Para atender los servicios de los niños y niñas abandonadas, para que cumplan sus derechos y, por qué no decir, sus obligaciones también. Desarrolla sus actividades a nivel regional y universal. Colabora con los gobiernos nacionales. Colabora con los gobiernos nacionales. Si tiene 210 oficinas, colabora con los gobiernos nacionales y organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, organizaciones no gubernamentales, que es una institución privada también, cuya función es velar, apoyar a las familias abandonadas, a las familias pobres, a los niños abandonados, a las niñas abandonadas, ¿sí? O han quedado huérfanos o huérfanas, o de repente agarran, ha abandonado el papá o la mamá, porque ahora se está poniendo de moda, agarran y abandonan a los hijos, los dejan ¿dónde? Los dejan al costado de la pista, o los dejan en un sitio o en un lugar, dentro de un cajoncito, de una cajita, no sé qué. ¡Qué barbaridad! Y para eso son estas organizaciones, pues estas instituciones estatales y o particulares. La UNICEF
o sea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, no está influenciada por grupos políticos, ni por gobiernos algunos. No tienen esa influencia de los grupos políticos, ni de los gobiernos. Lo que ellos tienen que hacer, el Estado, lo que tiene que hacer es cumplir con esas normas porque se han comprometido en la convención, han firmado, está oleado y sacramentado la firma, su huella digital, sello y posfirma, todo para cumplir esos derechos de la UNICEF. ¿Está claro? Listo. Ahora nos vamos al punto número 2, la Save the Children. No sé si estaré pronunciando bien el inglés. Se escribe SAVE, T-H-E, Children, ¿sí? Y yo pronuncio Save the Children. Ya ustedes lo manejan esto, pues tienen inglés más que suficiente, ¿sí? Y ya conocen, desde el inicial creo que están con inglés ustedes, hijitos. ¿Qué funciones desempeña esta institución particular? También preocupado por el abandono de los niños y de las niñas, niños y niñas olvidadas y olvidados, niños y niñas abandonados. No puede ser, pues alguien tiene que agarrar y preocuparse, y ese alguien tiene que ser Save the Children, una institución, un organismo de carácter particular. Actúa en 29 países, tiene su sede, tiene en diferentes países su institución, y tiene más de 100 programas de ayuda, tiene más de 100 programas de ayuda en todas las áreas que afectan a los niños y a las niñas, en todas las áreas que afectan a esos niños y niñas. Fíjense ustedes cómo instituciones particulares se preocupan por velar por el bienestar de esos niños y de esas niñas. Se encargó de conducir, o sea, Save the Children, se encargó de coordinar la campaña internacional, una campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres. Claro, eso contamina el agua, contamina el medio ambiente, contamina las plantas, contamina a los animales, contamina a los seres humanos y sobre todo a los niños y a las niñas. Esta cuestión de supervisión, de velar por la campaña, trajo como consecuencia el Premio Nobel de la Paz en 1995. Mereció, con el trabajo que estuvo haciendo esa institución, mereció el Premio Nobel de la Paz que le hicieron llegar en el año de 1997. Muy bien. Esta institución se encuentra hoy por ejecutar su estrategia global, sus técnicas, sus métodos en forma global. La ambición de la infancia 2030, entre comillas, la ambición de la infancia 2030. Profesor, qué hijito, ¿y en qué consiste esa cuestión de la ambición?
de los niños del mundo, tomando en cuenta 3 ejes. ¿En qué consiste? En trabajar, en chambear, en trabajar, en laborar para el bienestar de los niños del mundo, tomando en cuenta 3 ejes. Hay que trabajar, hay que elaborar. ¿Para qué? Para el bienestar de los niños a nivel mundial y de las niñas. Pero esta chamba está basado en 3 ejes, en 3 partes. ¿Sí? El trabajo que van a realizar los integrantes de esta institución que se llama Save the Children. Primero, sobrevivencia. Primer eje, la sobrevivencia. ¿Qué diablos busca la sobrevivencia de los niños y de las niñas? Busca evitar la muerte de los niños durante los primeros 5 años de edad por causas previsibles. Durante sus 5 años de vida que tiene, hay que cuidarlos, hay que velar por el bienestar y la salud. ¿Sí? Por causas previsibles, las enfermedades por causas previsibles. Segundo eje, se preocupa el segundo eje porque esos niños y niñas tienen que tener una educación, pero no una educación mamarracho, sino una educación de calidad. Una educación de calidad, básica de calidad a los niños y niñas sin distinción alguna. ¿Sí? Ese es el segundo eje. El primer eje es velar por la salud, por la vida, por lo menos a esos niños hasta los 5 años de edad. En segundo lugar, velar por la educación de esos niños y de esas niñas. No una educación así nomás al azar, sino una educación de calidad, profesores de calidad, instrumentos materiales para trabajar de calidad, no mamarrachos. Si ustedes se van a la zona andina, si ustedes se irían a la zona andina, ahí pueden ver a esos niños y de esas niñas en mi época que yo he trabajado en la zona andina. Trabajábamos en un salón de material adobe o quincha, el techo de calamina, la puerta de calamina, la pizarra de calamina, y algunos niños y niñas estaban tomando asiento sobre adobes o piedras. Así en algunas zonas de la región andina, mis queridos alumnos, ¿qué calidad va a ser eso? La calidad debe empezar por la infraestructura educativa. La calidad de la educación debería de empezar por la infraestructura educativa, con todos sus elementos y sobre todo con los servicios básicos. Los baños deben estar funcionando, los baños deben estar a la orden del día y saber cuidar, darle mantenimiento y cuidado a esos servicios higiénicos. Luego vendrán pues las aulas deben estar bien implementadas con las carpetas, y todos los inventos, los bienes. Y si son del Estado, el Estado tiene que agarrar y construir o construir instituciones educativas y luego implementarlos con carpetas, con pizarras, con todos los elementos, tiene que hacerlo el Estado a través del Ministerio de Educación.
No pueden entregar simplemente el edificio y punto, y sin carpetas, sin mobiliarios, sin pizarras, sin otros materiales o instrumentos básicos, elementales, para que los alumnos puedan aprender. ¿Ah? Eso es calidad. Personal docente de especialidad que sea responsable y puntual ese personal docente. Y los alumnos para mí son los elementos que tienen mayor prioridad. Están en el eje de arriba, en un triángulo que les decía a algunos padres de familia, dibujen en su mente un triángulo. Arriba, en el ángulo, ahí están mis alumnos y mis alumnas. Para el profesor Ginesa, allí están mis alumnos y mis alumnas. Prioridad número 1. Prioridad número 2, en el otro ángulo de ese triángulo, ahí lo tenemos al personal docente de base, personal docente de aula. Y en el otro ángulo están nuestros padres de familia, que son los entes de apoyo a la institución educativa. Si un alumno fracasa en sus estudios, somos los tres los responsables de ese fracaso. ¿Por qué agarramos y tan solamente lo responsabilizamos al alumno? ¿Y qué ha hecho el profesor? ¿Y qué ha hecho el padre de familia? Se han descuidado. Ahí está el asunto. Por eso digo, somos los tres elementos fundamentales para digamos, el estudio de los niños y de las niñas, porque algunas veces estos niños, algunos fracasan, salen desaprobados. Pero ¿quién es el responsable de eso? El papá, oye, que te han jalado, que para aquí, que por allá, que no has estudiado, que esto, que lo otro. ¿Y él qué ha hecho? ¿Él qué ha hecho? ¿Cómo diablos ha participado en la educación de su hijo o de su hija, del niño, de la niña? ¿Siquiera ha ido una vez o dos veces al colegio para conversar, para charlar, para dialogar con el maestro? Y decir, ¿en qué situación está mi hija? En cuanto se refiere a su asistencia, a su aprovechamiento, a su conducta. ¿Ha ido? ¿Ha ido? Lo dudo. El profesor, alguna vez nosotros profesores nos damos el lujo de agarrar y desaprobar a 14, 15, 16, 18 alumnos, creyendo el profesor que es un capo, es un gran profesor. No, ese que jala más de 50%, 30% de alumnos es un profesor deficiente, es un profesor deficiente. Y no puede ser, pues. Entonces tiene que cambiar de método, tiene que cambiar de técnica, tiene que cambiar, digamos, de motivación y toda esa cueca. Algunas veces en mi época el profesor jalaba mucho a los alumnos y decía, la nota máxima es 15. ¿Por qué la nota máxima va a ser 15? ¿Por qué un alumno la nota máxima debe ser 15? ¿Por qué? Si la evaluación es de 0 a 20. Entonces, ¿por qué el profesor va a agarrar y va a decir todo sobrado, todo bacán? Mi nota máxima que yo pongo a mis alumnos es de 14, 15. ¿Por qué? Hay alumnos muy cultos, muy inteligentes, muy leídos. Así que eso es lo que yo he podido observar durante el tiempo que trabajo como maestro, como profesor, tanto en instituciones estatales como en particulares. Tengo experiencia y conozco sobre esa situación. Y los alumnos tienen que estudiar, pues tienen un derecho y un deber, los alumnos, de estudiar. ¿Ya han entendido? Listo. Nos quedamos en la sobrevivencia. Busca evitar esta institución la muerte de los niños durante sus primeros 5 años de vida. Claro, hay que velar por el bienestar de ese niño y de esa niña. Aprendizaje.
consiste en brindar una educación básica y de calidad a esos niños y niñas. Básica y de calidad, por favor. No podemos improvisar una clase. La clase se prepara como cualquier trabajador común y corriente. Cualquier profesional común y corriente dice, mañana, ¿qué tengo que hacer en mi centro de trabajo? Y está preparando el asunto, ¿sí? Como el médico, agarra, vete la próxima semana, tal día, tienes esta enfermedad, y se pone a revisar, a realimentarse sobre el tratamiento de esa enfermedad. Ya tiene que buscar los datos, todo lo referente a esa enfermedad. Así es. El profesor no puede agarrar e improvisar una clase. ¿Por qué va a improvisar? Tiene que preparar con su motivación. Y la motivación, ¿qué cosa? La motivación no se prepara de antemano. La motivación se puede dar hasta en el camino. Cuando te estás dirigiendo de tu casa al colegio, puede salir allí una motivación. Por supuesto que se hace, sale. Aprendizaje y por último, protección. Erradicar la violencia contra los menores. Hay que erradicar la violencia contra los menores de edad. La violencia no procede. Así es que esos son los puntos de esta institución que se llama Save the Children. Está claro, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Ah? Ahora nos vamos a la aldea infantil. Aldea infantil. De arranque tengo que preguntarles a ustedes, mis queridos alumnos y alumnas, niños y niñas, ¿qué cosa viene a ser una aldea? ¿Qué es una aldea? Por favor, Alarcón. ¿Qué diablo viene a ser una aldea? Una pequeña idea. Por favor, ¿dónde está Gutiérrez Palacios? ¿Qué es una aldea para ti? Mendoza Cerruti, una definición de aldea. Salas Mota define lo que es la aldea. ¿Sí? Sánchez Becerra, la aldea, ¿qué viene a ser? Eso lo tienen que saber ustedes. Claro, por supuesto. Aldea infantil, SOS. La aldea viene a ser, pues, un pueblito pequeño, alejado de repente de una población. Una pequeña aldea donde viven las personas dedicándose a la agricultura, a la ganadería, en forma modesta. ¿Dónde vives? Allá en la aldea, que está fuera de la ciudad, más o menos a unos cuantos kilómetros, ¿sí? Y le ponen la aldea infantil, o sea, un sitio, un lugar, una institución donde vamos a tener que atender a los infantes, a los niños, a las niñas, hasta los 12 años de edad, porque niños es hasta los 12 años de edad y adolescente a partir de los 12 años de edad hasta los 18 años de edad. Eso ténganlo ustedes muy presente, mis queridos alumnos y alumnas. La aldea infantil es una organización internacional que tiene su sede en 134 países. Ah, miren ustedes, a nivel mundial existe 134 países donde se han instalado
estas aldeas, ¿sí? Para atender a quién o a quiénes, a los niños, a las niñas que están olvidados y olvidadas, que están abandonados o abandonadas por los padres de familia, etcétera, etcétera. No tienen educación de calidad, etcétera, etcétera. La labor de aldeas infantiles está enfocada en proteger a los niños y a las niñas, así como hay asilo para los ancianos y ancianas, también hay aldeas para proteger a los niños y a las niñas. Ustedes no están desprotegidas, mis queridos alumnos y alumnas. Hay instituciones estatales y o particulares donde tienen que velar por ustedes, el bienestar por ustedes. En estado de riesgo, si están en estado de riesgo, ahí tenemos de abandono por parte de sus familias. Están en estado de riesgo de abandono por parte. ¿Cuántas veces hemos visto por televisión criaturitas recién nacidos, lo han dejado dentro de una canasta o de un cartón por ahí por la vía pública? Y cuando ha gritado, ¡ah, ah, ah!, se dan cuenta ahí las personas que están pasando, se acercan y una criatura de 3, 4 meses de nacido, no puede ser, pues han tenido que llevarle pues a alguna institución para brindarle ese calor, ese amor a ese niño y niña abandonada por la madre o por el padre. Esta tarea lo lleva a cabo de 2 maneras. A través del acogimiento. Hay que acogerlo, pues lo que les estoy contando fue acogido esa niña, ese niño que lloraba abandonado dentro de un canasto. A través del acogimiento. En el acogimiento se le brinda qué cosa a ese niño. Acogimiento viene a ser la casa, pues la institución donde funciona esa aldea. Ahí le van a tener que dar alimentación, inclusive pecho, porque hay personas preparadas para eso en esa institución. Por supuesto, le van a brindar alimentación y la oportunidad de educarse, Están a cargo de padres sustitutos, o sea, los que sustituyen a los padres de familia, a los que lo abandonaron. Hay padres ahí sustitutos que van a sustituir a los verdaderos padres, ¿sí? Por el cuidado, por el bienestar, por la salud, por la educación, por la alimentación, etcétera, 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 de esos niños abandonados. En segundo lugar, mediante el fortalecimiento familiar. Se asisten a familias, en esa aldea, se asisten a familias que viven en extrema pobreza, que son pobres. Se asisten a esa familia con sus hijos a través de centros sociales y hogares comunitarios. Claro, hay, digamos, ambientes especiales para ellos. Se llaman los hogares comunitarios. Aquí en el Perú también existe esa situación. Objetivo principal es lograr que menores crezcan con su propia familia. Lo estamos llevando a esa familia de extrema pobreza, a esa institución, para que crezcan y se desarrollen en familia, porque ya sabe quién es su papá y quién es su mamá y están allí como una especie
digamos, de unidad familiar, ¿sí? Esa es, pues, la función principal de la aldea infantil, ¿sí? Entonces ya sabemos, hemos hablado de 3 instituciones. La primera institución, hemos hablado sobre la UNICEF, ¿sí? ¿Qué funciones desempeña la UNICEF? En segundo lugar, hemos hablado o he hablado sobre la Save the Children. ¿Qué diablos funciona? ¿Cómo diablos funciona esta institución denominada Save the Children? ¿Qué hace? ¿Qué proyectos desarrollan? ¿Qué proyectos han elaborado y están desarrollando? Y en tercer lugar, la aldea infantil, SOS. Son 3 aldeas, 3 instituciones, perdón, 3 instituciones que les he explicado para velar por el cuidado y el bienestar de los niños y de las niñas. ¿Está claro? Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué entiendes por proyecto de vida? Les he hablado algo sobre el proyecto de vida. Y ahora tienes que responder a esta pregunta. ¿Qué diablo entiendes por proyecto de vida? ¿Sí? Número 2. ¿En qué consiste el proyecto de ambición de la infancia 2030? A cargo de Save the Children. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el proyecto de la ambición de la infancia 2030? Es decir, este proyecto ya deben de agarrar y poner en praxis. Debe estar ya al 2030 oleado y sacramentado a nivel universal. A cargo de Save the Children. Explique en qué consiste. Si no tienes medios de información en tu libro, ingresa a internet. Ahí vas a detectar sobre estas instituciones que velan por el bienestar de los niños y de las niñas que están olvidados en situación de pobreza, pobreza extrema, están mal de salud, alimentación subalimentados, nutrición hasta las caiguas y una educación no de calidad. Ya les he contado ya les he contado cuando yo trabajaba en la zona andina, les he contado. Así es que mis queridos niños y niñas, ahí nos quedamos. Hasta la próxima. Chao.